Estamos de vuelta, amigos televidentes, aquí en Primera Hora en Cine Plus. Ya tenemos la presencia del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, doctor Juan Carlos Casinelli, a quien le damos buenos días. Bienvenido, señor vicepresidente primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Por cierto, bien sufrida su vicepresidencia. Bueno, recién comienza, o sea que no es tan sufrida todavía, pero No, el proceso... del proceso de designación. El proceso de designación, un proceso interesante de aprendizaje. ¿No apta para cardíacos? No apto para cardíacos. O sea que usted se está tomando su vacancia legislativa en serio en estos momentos. No tan en serio porque estamos aquí en esta entrevista y ya llevamos 2 días, mañana tenemos otro día de entrevistas y la próxima semana haremos rendición de cuentas en varios cantones de la provincia del Guayas. Doctor Casinelli, ya están hechas las designaciones de las autoridades de la Asamblea Nacional, falta el tema de las comisiones, pero más allá de quienes estén conformando las distintas dignidades de la Asamblea Nacional, el pueblo ecuatoriano lo que quiere saber es cuál va a ser la agenda legislativa. En el bloque anterior estaba entrevistando a la ministra de Justicia y hablábamos de una gran reforma integral de la justicia y estamos hablando del nuevo Código Penal. En ese sentido, ¿cuál va a ser la prioridad de la Asamblea Nacional en términos de justicia? Bueno, en términos de justicia, justicia no solamente tiene relación con el tema del Código Penal. Justicia tiene relación con la implementación de leyes adecuadas, de un marco jurídico que permita a la sociedad vivir en armonía, vivir en paz, pero además buscar esa equidad social que es pregonada e intentada poner en práctica por parte de quienes estamos involucrados en este proceso. Sin embargo, creo que lo primero y fundamental cuando regresemos del receso legislativo va a ser tratar nuestra ley orgánica de la función legislativa. O sea, como primer paso. Como primer paso y en el sentido que pregunta Carlos sobre el tema de justicia, porque ahí está involucrado el tema de la fiscalización. Y lo hablo no en el sentido que algunos buscan extremo de que la fiscalización es necesaria porque hay que hacer una persecución, no, sino porque efectivamente nosotros evidenciamos durante estos 2 años los llamados limbos jurídicos dentro de esa ley orgánica. Sí hay una debilidad en la estructura vigente todavía. Definitivamente la hemos aceptado, por eso hay 8 proyectos de reforma a la ley orgánica, ya hoy 8 proyectos de reforma. Presentados por distintos asambleístas de distintas bancadas, incluidas la de país. El tema es que tan coincidentes son cada una de la otra. Tenemos puntos de coincidencia, creemos, hemos tenido reuniones de bancada para tratar aquello, también tenemos puntos de discrepancia, no pensamos que se debe llevar el tema de la fiscalización como un acto permanente del Pleno de la Asamblea Nacional. Creemos nosotros como país que la Comisión de Fiscalización debe ser sustanciadora y debe decidir si un tema pasa al Pleno o no, si no podemos distraernos en un momento dado de nuestra parte legislativa. Pero si le ratificamos esa facultad de sustanciadora para ver si pasa al Pleno o no pasa al Pleno, no caemos en lo mismo que hemos vivido hasta ahora con con la ley actual de la función orgánica de la función legislativa, es decir, la fuerza del voto. Uno de los problemas, bueno, la fuerza del voto estará en todas las instancias, inclusive en el Pleno. Pero esa fuerza de voto mandó al limbo muchas cosas. El problema del limbo es otra cosa, que no pasa necesariamente por la fuerza del voto, sino por una inconsistencia en la ley orgánica de la función legislativa. ¿Cuál? Que no permite dirimir cuando hay una votación par y la comisión es conformada de una manera impar. Eso tiene que ser superado. Lo que le pasó a Silvia Salgado en el caso, si no me equivoco, del fiscal Washington Pesante, exactamente. Es un caso emblemático, llamémoslo así, de la deficiencia de la ley y por eso la reforma contempla un destrabamiento, para llamarlo así. Y ese destrabamiento, por llamarlo de la manera que usted lo llama, es darle la facultad de dirimencia a la presidenta de la comisión. Es correcto, así debe ser y está dentro de lo que vamos a discutir en el segundo debate. Básicamente esa sería la reforma de fondo en términos de fiscalización. Bueno, en la reforma lo planteado para el segundo debate va mucho más allá, ¿no? Insisto, se busca que aquellas personas que van a la comisión de fiscalización a ser investigadas o a buscarse causales que pudieran tener de incorrecciones, en la comisión de fiscalización únicamente se sustancia, es decir, todo el proceso, la prueba, etcétera, se la revise, pero la etapa del juzgamiento pase, según el proyecto, al Pleno de la Asamblea Nacional. Eso nosotros no lo compartimos, no es por otra razón de que en el Pleno de la Asamblea Nacional las horas que se irían en un proceso de fiscalización seguramente permanente de distintos funcionarios, porque eso es lo que viene haciendo la Comisión de Fiscalización, pudieran obstaculizar
el normal desempeño de otra parte que es fundamental para nosotros, que es la parte legislativa. En ese punto seguramente vamos a concentrar un intenso debate una vez que regresemos de este receso legislativo. Ahora, me llamó la atención algo en el último enlace ciudadano que tiene que ver con el tema de fiscalización y de aquí para pasar a los otros temas de las leyes que tiene que tratar la Asamblea Nacional para efectos de la agenda legislativa. Y es que el presidente de la República en ese enlace ciudadano mencionó, se quejan de la fiscalización, pero sin perjuicio de que la fiscalización haya funcionado o no haya funcionado, el asambleísta que considera, que cree y que tiene pruebas de un acto de corrupción puede iniciar o puede entregar todas esas pruebas a la Fiscalía General de la Nación o comenzar los procesos legales correspondientes, porque el juicio político no implica una sanción de carácter penal. Es correcto, y escuchamos asambleístas que gritan de incorrecciones, de serios delitos de peculado, etcétera, lo llevan a la Comisión de Fiscalización, pero no necesariamente lo impulsan a nivel de la Fiscalía General del Estado, que es otra instancia totalmente distinta, de la Contraloría General del Estado, que es una instancia totalmente independiente. Es efectivo para que haya una relación de un poco el trabajo que hacemos los asambleístas. Existen en el último año más de 3.000 solicitudes de información a funcionarios públicos. Ese es el antecedente para el comienzo de un proceso de fiscalización. Si yo dudo como asambleísta, como Juan Carlos Casinelli, independientemente de la comisión en que yo me encuentre, de la actuación del ministro de Bienestar Social, yo tengo toda la facultad de solicitarle información y si esa información no me es suficiente, puedo derivarla en un momento dado hasta la comisión de fiscalización para que ella empiece un tema de sustanciación. De esas más de 3.000 solicitudes, yo dudo que haya una o dos que haya terminado a nivel de un proceso donde se haya presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado. O sea, por un lado, entonces, no habría credibilidad de quienes están iniciando estos procesos de fiscalización y que no lo llevan a la justicia ordinaria, pero también por otro lado la ciudadanía percibe un espíritu de cuerpo del bloque oficial en la comisión de fiscalización o en el pleno en el momento de fiscalizar con relación a los funcionarios del gobierno. No, yo lo que quiero evidenciar es totalmente lo contrario, Carlos, que en este país a nivel de la Asamblea Nacional, con la actual ley orgánica de la función legislativa, existe la prerrogativa total por parte de 124 asambleístas de permanentemente consultar a cualquier funcionario público. La pregunta es, Juan Carlos Casinelli, permítame replantearle la pregunta, es ¿a quiénes ha fiscalizado el bloque país de los ministros del gobierno de país? La única persona que ha tenido una censura a nivel de la Asamblea Nacional es una censura motivada por asambleístas de país, la ex superintendente de bancos Gloria Sabando. Ahora, no se trata de número... una instancia autónoma. No, pero no se trata de número ni de cantidad. No, obviamente. Sino se trata realmente de efectividad. Yo lo que hago relación, que es sumamente importante, es que de más de 3.000 peticiones de información en un año que hace la Asamblea Nacional, a fiscalización llegan 6 casos. Al Ministerio Fiscal posiblemente llegue 1. Es decir, hay que buscar la proporcionalidad en las cosas. No es que no se ha venido trabajando en determinada forma, pero efectivamente muchas de las cosas que asambleístas denuncian como tremendos delitos de peculado que se están llevando a cabo, yo considero que deben ser canalizados a nivel de la Fiscalía General del Estado si prácticamente es evidente, según algunos asambleístas, sobre todo oposición, las pruebas con las que se cuenta para iniciar procesos de fiscalización. Es decir, hay que diferenciar lo que se llama control político, que es la fiscalización plenamente que hacemos nosotros en la Asamblea, de lo que es el seguimiento de delitos penales, además aparentemente contundentes, que debe hacerlos la Fiscalía General del Estado. Claro, porque el hecho de que de pronto haya una sanción de carácter político no necesariamente significa que hay una transgresión a la ley y que esa persona vaya a tener una sanción de carácter penal o civil. Ahí estaría la fuerza del legislador de llevar esto a la justicia ordinaria. Lo que es peor, quienes han impulsado determinadas acciones de fiscalización, como dicen, pues cayó en el limbo, no siguió o cualquier causa, y ahí terminó el asunto. Es decir, no han seguido con toda la vehemencia de sus pruebas, impulsando realmente a nivel de una Fiscalía General del Estado la acción correspondiente de investigación y de indagación previa, ¿no? Bueno, sería bueno e interesante buscar un buen mecanismo de fiscalización porque las personas, los ciudadanos también tengamos credibilidad en una
función importante de la Asamblea Nacional. Ahora, volvamos al tema de la justicia. Pasando ya a la ley orgánica de la función legislativa, que es el primer tema que van a tratar, el tema de la justicia es un tema prioritario para el país. En ese sentido, ¿está establecida esa prioridad en la agenda legislativa? Por supuesto, está establecida, pero debe seguir los plazos correspondientes. ¿Qué son cuáles? Es decir, si nosotros empezamos a tratar un proyecto de reforma integral al Código Penal, como la anuncia el Ejecutivo, que va a ser enviada a nivel del Legislativo, estamos hablando de la reestructuración en materia penal de más de 70 años, 80 años seguramente, de un código que en muchas partes es obsoleto. Eso no se resuelve en 30 días ni en 60 días. Ese solo código en su integridad, con todo lo que comprende, yo no dudo que su discusión tarde menos de 4 o 5 meses, por decirlo bien. ¿La justicia depende de ese código? No. La justicia tiene hoy un código con partes obsoletas, pero definitivamente va a ser un paso fundamental. Todas aquellas reformas que tengan que hacerse en función del resultado de la consulta, pues también comenzarán a elaborarse a nivel de las comisiones permanentes correspondientes. Es decir, en esto no hay que aplicar una carrera, sino ir despacio, pero a paso seguro para garantizar una gran reforma. Ahora, ¿esa reforma qué debería contemplar? Bueno, esta reforma debe contemplar las partes integrales que bien mencionaba. Yo escuché la intervención de la ministra Pesantes hace unos minutos, ¿no? Toda reforma debe conllevar no solamente a que haya un adecuado escogitamiento de autoridades, por ahí pasa el tema, también una adecuada agilidad en la administración de justicia, porque nada vale tener jueces extraordinarios si la agilidad en la administración de justicia no se da, no porque esos jueces sean buenos o malos, sino porque además los procedimientos son engorrosos. Una justicia que llega tarde muchas veces no es justicia. Eso es fundamental también. Además, la aplicación de penas debidas. Además, la aplicación de que cuando se den esas penas en los sitios donde tengan que implementarse, realmente exista una rehabilitación social, que es lo que también se conversaba. Es decir, esto es una integridad. Y por otro lado, la responsabilidad de quienes están llamados a ejercer los controles correspondientes, comenzando, por ejemplo, con esa labor indispensable e importante de la Fiscalía General del Estado de sumarse a los esfuerzos en la Administración de Justicia para impulsar todo aquello que tiene que ver con una correcta marcha de toda una práctica en este campo. Como vemos, se requiere la presencia de algunos actores para reformar y reestructurar la justicia en términos integrales. El tema es el siguiente. ¿El tema es factible reunir a todos esos actores para apuntar a un solo objetivo? Es indispensable. No, indispensable lo es. Es indispensable. No, nosotros tenemos que partir de que la sociedad ajusta sus mecanismos para que todas las personas que la integran vayan en función de un objetivo. En este sentido, lo de la justicia no puede pasar por una posibilidad. Lo de la justicia tiene que plasmarse en un hecho cierto, porque una sociedad que no puede realmente garantizar su sistema de justicia es una sociedad totalmente inestable. En ese sentido, no hay lugar a la equivocación ni al atraso. Eso lo ha expresado en su momento el presidente de la República. Nosotros lo acogemos como legisladores, no solamente de país, sino mandatarios, como una responsabilidad que tenemos todos. Y de ahí sí los otros que parten de estas organizaciones, de lo que tienen que ver efectivamente con el Consejo de la Judicatura de Transición, Fiscalía, Defensoría Pública. Todos tenemos que estar en un acuerdo nacional que se llama recuperar, fortalecer todo aquello que tiene que ver con el ámbito de la justicia. Lo expresado en la parte última de su intervención, señor vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿es un llamado a la reconciliación nacional? Bueno, nosotros permanentemente, quienes habla, piensa únicamente que a través de una construcción entre todos podemos sacar adelante determinadas cosas. Sabemos que puede haber una oposición, pero hay temas donde no cabe la oposición. Por ejemplo, el gran tema nacional, la justicia. Ello no guarda sentido que hayan sectores que por expresar algún tipo de afinidad política adversa al régimen o algún tipo de animadversidad contra la figura del presidente de la República quieran cuestionar en un momento dado que se ha iniciado realmente un proceso de transformación de la justicia. Todos tenemos que apoyar ese proceso que además deviene
de una consulta popular, deviene de un proceso por el cual el pueblo ecuatoriano votó y nosotros no solo debemos respetarlo, sino que tenemos que impulsarlo con total responsabilidad. Señor vicepresidente de la Asamblea, muchas gracias. Hemos estado con el doctor Juan Carlos Casinelli, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, recientemente designado por la votación de los propios asambleístas.